aquí, en A Punto. Perspectivas de la economía y las políticas públicas con Santiago Peña. Don Santiago Peña, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Augusto. Un placer estar acá y bueno, feliz de haber recibido esta promoción, ya formar parte de la mesa de periodistas. Entre vos y Aldo Benítez están como lo ha dejado. Impresionante. Así que... No pagaste derecho de piso y llegaste al centro. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Muy poco. Ni una mucho concreción, trabajo, nada. pero una semana bastante cargada de muchas informaciones. Comenzamos con el informe del presidente, tenemos datos de inflación, se dieron datos también de crecimiento económico oficial del primer trimestre y por supuesto la noticia bomba de ayer de que nos enteramos que Brasil estaba tomando esta decisión que aumentaba los aranceles a las autopartes paraguayas. De eso queremos hablar ahora y aprovechar tu presencia para conversar con alguien que ha sido protagónico en todos estos años al respecto de esa materia, digamos, el exministro de Industria y Comercio, el señor Gustavo Leite, con quien estamos en línea. ¿Cómo le va, don Gustavo? Muy buenos días. Hola, Augusto. Saludos a todos allí en el piso. Veo que tenés un nuevo colega. Felicidades a Santi en su nueva profesión. Muchas gracias, Gustavo. Estamos queriendo conseguir un crédito, Gustavo. Eso, estamos haciendo buena letra. Y bueno, eso se llama lobby en el mundo moderno. Sí. Viste que vos estás más en el mundo intangible, de las innovaciones y compañía. Él está en una cosa mucho más efectiva, ¿no? Mucho más terrenal. Y mira, cuando te vas al supermercado no le puedes mostrar lo intangible. Tienes que poner... Gustavo Leite, realmente hay una... Yo le decía acá en esta mesa, si fuera una pelea de box... El gobierno estaba en el piso por una reacción tardía, que es lo que diversos sectores critican, y fundamentalmente los empresarios de este sector. ¿Cómo estás leyendo lo que está sucediendo? Yo siempre estoy un poquito informado por afuera, porque estando fuera no puede uno conocer lo que conocía de adentro. La sensación que tengo es que, en primer lugar, convengamos que este gobierno no quería un acuerdo automotriz que toque los usados. Eso fue siempre la posición de este gobierno y fue la razón por la que nosotros ya en transición nos pidieron que no avancemos. En segundo lugar, siento que este gobierno abandonó la mesa de negociación. Y en términos diplomáticos, nadie sabe mejor que la gente de Cancillería que no estar en negociación es una negación. Entonces, nosotros sí hicimos un gran esfuerzo durante casi 5 años. Me tocó trabajar con 5 ministros de Industria y Comercio de Brasil: Pimentel, Borges, Monteiro, Pereira y luego Marco Jorge. Y Brasil tiene un estilo muy particular de negociación. Brasil, cuando uno acuerda algo, en la reunión siguiente no se acuerdan tanto lo que se acordó. Y encima, cuando cambia un ministro, cambia todo el gabinete y quieren cambiar las reglas de vuelta. Entonces, fue tedioso, pero hemos ido avanzando. Hemos roto ciertos paradigmas en esa negociación que nunca se finalizó. ¿Por qué? Porque cuando viene Carla Basigalupo como representante abogada de los importadores de autos usados, 3 días antes de la interna o 4 días antes de la interna, no me acuerdo más, ustedes tienen ahí las grabaciones, y me dicen que bajo ningún concepto los autos usados aceptan una negociación sin que ellos estén sentados a la mesa y sin que ellos sean protegidos en sus derechos. Y le dije, nadie está pensando en no proteger los derechos, pero me parece un poco patotero. Y ahí salió la famosa frase, no me metan el cáncer de Marito en la negociación, que fue titular al día siguiente de un medio amigo de ustedes. Gustavo Leite, un segundito, quiero parar ahí porque el dato que estás dando, me estás diciendo que una ministra del gabinete actual oficiaba de abogada de este sector, digamos, que se opone a todo este proceso, que son los importadores de autos usados de Chile. Pero, Augusto, demasiado fácil mirar las grabaciones, debe estar todo grabado en televisión, en radio, hicimos una conferencia de prensa después. Es más, yo los invité a seguir trabajando juntos y acto seguido, como ganó Marito y hubo una manifestación en frente a su PC donde los chilereros gritaban Chileré, no vinieron más a verme. Nosotros en ese momento justo también Brasil cambió de ministro por 5ª vez y avanzamos de vuelta, y cuando se produce la victoria de Marito,
en transición ya el doctor Silva y más adelante la ministra Kramer dijeron no avancen con nada porque nosotros tenemos que revisar todo lo actuado. Y bueno, nosotros allí respetuosos del ganador y del nuevo presidente electo en su momento nos llamamos también a esperar. Y creo que lo que a Brasil le significó el no hablar por 10 meses es una especie de desinterés por parte de Paraguay. Claro. Y cuando vos le demostrás desinterés a alguien, ¿por qué los otros te tienen que demostrar interés? Fundamentalmente, no condenes a quienes defienden sus intereses y vos no defendés los tuyos. La pregunta que yo siempre hago, ¿por qué a nosotros nunca nos hicieron esto? Si las reglas eran las mismas. Acá hay un gran, perdón por la palabra, quilombero de este tema, que se llama Fernando Lugo. Porque en el año 2010 o 2011 firmó un decreto por el cual todos los vehículos flex entraban a 0 arancel, que sigue vigente porque no le podés también al que hizo inversiones para traer esos vehículos y van adelante ya no, y tiene que verse también como parte de este acuerdo automotriz cuando finalmente se firme. Y en ese entonces, al darle 0, que significó tal vez un poco de ventaja para los consumidores en Paraguay, nos quedamos sin armas para negociar. Si ya le dimos 0, y se benefició también México, se benefició Corea, se benefició Japón, todos se beneficiaron y nosotros nunca pedimos nada a cambio. La primera vez que empezamos a negociar en serio, a pedir cosas a cambio de nuestro mercado, porque yo sigo sosteniendo que la apertura del mercado brasileño para autopartes significan por lo menos 100.000 empleos nuevos para Paraguay. Ahora, y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, pero en toda negociación alguien tiene que ceder algo. Si de pronto hoy, qué sé yo, le suena el despertador al gobierno y plantea una reacción, ¿cuáles serían desde tu punto de vista, los pasos más urgentes que deben darse? Y a mí me gustaría ver, debería ser público el memo que anunció el canciller Castiglione ayer que iban a enviar, imagínate una voz, después de 10 meses van a enviar un memo. Me parece hasta una falta de respeto a Brasil. Vos deberías haber estado sentado en la mesa de negociaciones. Estas cosas pasan cuando se rompen las negociaciones y se enoja la gente. Yo creo que la sensación que te tira Brasil ahora, socio, te voy a atrancar un poco a ver si hablamos de este tema, porque no es un tema menor, porque también hay competidores dentro del Mercosur que se quejan de que Paraguay ingresa a 0, lo que a los otros les costó un acuerdo automotriz y por ende un costo en su economía. Entonces, espero que es muy difícil este nuevo escenario, porque ahora estamos entre la espada y la espada. Y no es fácil negociar con un gigante como Brasil cuando vos ya está con el pantalón abajo. Entre la espada y la espada. Un poquito más tarde vamos a hablar acá con nuestro comentarista económico de los miércoles. Santi, ¿querés plantear algo? A mí me gustaría, porque ciertamente también acompañé muchas de las gestiones de Gustavo, conozco muchísimo menos, pero me gustaría que él nos pueda explicar dos temas de enorme relevancia. Hoy estamos hablando de cerca de 12.000 empleos en estas 5 o 6 plantas, empresas que producen autopartes. Estamos hablando de un volumen de exportación de $300 millones al año. Y la pregunta que muchos en la audiencia se deben estar haciendo, ¿cómo llegamos a esto? Me encantaría que Gustavo pueda contar, porque esto no fue de la noche a la mañana, esto fue parte de una estrategia, fue parte de un proceso de hacer una alianza con el Brasil, una alianza en ganar-ganar, donde Paraguay tenía que ser un complemento en cadenas productivas con el Brasil. Y el segundo elemento que me encantaría también que Gustavo nos ilustre es esa relación que vos construiste con diferentes administraciones, diferentes ministros, y en particular una, con el ministro Monteiro, que tuve la oportunidad de conocerlo cuando vino a Asunción, creo que fue de los primeros ministros de Industria del Brasil que vino a Paraguay, de hecho estuvo en 2 oportunidades, y Monteiro no era simplemente un burócrata de la administración pública, era probablemente uno de los presidentes de gremios industriales más grandes que tiene el Brasil, venía del sector privado y entendió este planteamiento que Paraguay le hacía bajo la presidencia de Horacio Cartes y que Gustavo fue el gran artífice de tejer esas alianzas y esas uniones estratégicas que por supuesto permitieron de que en los últimos 5 años Brasil sea el mayor inversor extranjero en el Paraguay, superando a Estados Unidos, que había sido históricamente. Así que esos 2 temas yo creo que sería importante, Gustavo, brevemente al menos que nos pueda ilustrar de las relaciones para que vinieran estas empresas y la construcción de esa relación con principalmente el ministro Monteiro.
Y amerita un programa de aproximadamente 20 horas, pero vos sabés mejor que nadie que todo cambia cuando Cartes va en primera visita a Brasilia, habrá sido septiembre del 2013, y una reunión que tenía que durar media hora termina durando 1 hora y media, y se arma un escándalo con el almuerzo que estaba preparado en Itamaraty, se atrasa toda la agenda, y Cartes le dice dos cosas que para mí son fundamentales. La primera, Paraguay quiere ser socio. Eso quiere decir 50-50 para los puentes, y la otra le habla del segundo puente, y Cartes le dice, vamos a hablar del tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Seúl tiene más de 20 puentes y es la capital de un país. Entonces, cambia el juego ahí geopolítico cuando la presidenta Dilma encuentra un nuevo Paraguay. Y en segundo lugar, cuando le decimos, y me toca a mí explicar, que Brasil importaba en ese momento 70.000 millones de dólares de Asia, donde los brasileños no eran dueños de nada, y que nosotros les ofrecíamos ser dueños en conjunto con ellos de la base productiva. Nosotros ganaríamos los empleos, nosotros ganaríamos la cultura industrial, y ellos ganarían poder tener una fábrica a 24 horas de su casa, de avión o 1 hora de avión. Y ahí también se abre, y le pregunta en ese entonces la presidenta Dilma al entonces ministro Pimentel, que después fue gobernador de Minas Gerais, Pimentel, ¿cómo que hizo? Y estoy razado, dice Pimentel, que ahí nos pusimos a trabajar por primera vez los ministros de Industria y Comercio, pero como vos sabes, Santi, y sabe la audiencia, estamos a cargo de una parte grande del PIB y de lo que es empleo. Yo no vi, o por lo menos no conozco, de ninguna reunión entre las autoridades de Industria y Comercio actuales con las de Brasil, porque estas son relaciones que se forjan digamos, entre personas que negocian intereses nacionales. En segundo lugar, el ministro Monteiro, un caballero, él luego fue senador, él era un industrial de Pernambuco, de Alagoas, uno de esos estados del norte, y la verdad que con él, si él hubiera estado 2 meses más, probablemente cerrábamos el acuerdo. Él, cuando Dilma es sacada del gobierno, cuando se le hace el juicio político, también renuncia con ella, y viene Marcos Pereira, que fue comenzar de cero, de vuelta. Y en realidad este tema no debe ser preocupación para los importadores de autos usados, como yo les expliqué a ellos. Los cigüeñeros van a estar felices, en vez de ir hasta Iquique, ahora van a ir hasta San Pablo nomás. Y en vez de llevar y traer, van a llevar también autos paraguayos, porque el acuerdo va a permitir que Paraguay monte autos. Los mecánicos van a ser todos absorbidos. Nosotros hablamos con la gente de CADAM. Los grandes importadores iban a ser convertidos en grandes distribuidores de marcas establecidas. Acá no iba a perder nadie. Entonces, es un tema difícil, porque vos hablas de 12.000 empleos en IPS y el sector de autos usados no tiene 200. Entonces, tenemos que mirar a veces que Paraguay es más grande que los intereses de un sector, y que en esas negociaciones los tiempos eran cruciales, y que lastimosamente Basigalupo con su equipo de patoteros, antes de las internas, donde vos, Santi, competiste, nos dijeron claramente que ese es un compromiso de Marito ya con ellos, que no se iba a tocar el acuerdo automotriz sin que se sienten a la mesa a negociar los importadores de autos usados. Imagínate vos decirle a Brasil, van a venir los importadores a negociar con ustedes. Eso no se estila en relaciones exteriores. Y por último, está hoy la situación esta de que en transición ya nos pidieron, y nosotros, por instrucción del presidente Cartes, accedimos a no apretar el acelerador, pero estábamos muy cerca. Excelente. Difícil. Gustavo, una consulta de mi parte, por lo menos. A ver, ahora se anuncia con más bombo y más platillo que decidimos como gobierno, o decidió el gobierno, enviar una nota a Brasil para un poco renegociar este asunto. ¿Usted cree que esa es un poco la salida? ¿Le parece que eso es válido? ¿O los brasileños van a decir que linda tu nota y, bueno, ten razón, magnifica preso? Y aleluya, imagínate vos que ellos en transición nos dijeron a nosotros, dejen nomás que nosotros vamos a hacer, y 10 meses después, muy rápido, ya hicieron una nota. Entonces, saquemos nuestras conclusiones de qué va a pensar Brasil, no importa lo que pensemos nosotros. Vos tenés que pensar que del otro lado está un país que lideró las negociaciones con la Unión Europea, está un país que tiene toda una academia de relaciones exteriores, y nosotros le mandamos una nota, imagínate, le mandamos una oferta. Y bueno, me imagino que ellos se tomarán sus tiempos. Ni como siquiera... nosotros nos tomamos 10 meses en retomar y mandar una nota, y mandamos una nota porque nos trancaba la frontera, nos mandamos una nota por convicción. Claro. Y bueno, no podemos tampoco quejar. Con esto no quiere decir que no defendamos los intereses nacionales, y por supuesto le deseo muchísimo éxito al canciller, a la ministra y a todos los que van a negociar esto, pero no es una situación fácil. Cuando voy a perder 2-0 en el primer tiempo, cuesta remontar el partido.
Gustavo Leite, le agradecemos el tiempo. Muchísimas gracias por como Bueno, siempre. éxito ahí a mi ex colega Santi, que le vaya muy bien en su nueva profesión. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Gustavo Leite, realmente una situación... ¿Cómo podés hacer para ponerte en los zapatos de 100% este sector Leite. de la 100% industria Leite. paraguaya, Santi? Mira, yo siempre dije, el ser industrial en el Paraguay realmente es un acto de patriotismo, ¿verdad? Porque a pesar de que estamos en el Mercosur siempre ha sido un impedimento para poder desarrollarse. Por eso apostamos en el 2016, para que se reimpulsara la negociación con la Unión Europea, porque veíamos que un acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea iba a ser un elemento también para que Argentina y Brasil disminuyan sus prácticas proteccionistas que principalmente le hacen daño a países como Paraguay y Uruguay. Entonces, este es un caso más de que Brasil empieza a apretar las clavijas comerciales hacia los países más pequeños. Pero estoy totalmente de acuerdo con Gustavo, también dejamos la cancha libre. Yo creo que el dato más relevante que él dio es que esto no es simplemente una consecuencia de no haber hecho nada. Esto fue decididamente marcado de que se haga de esta manera, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque había un compromiso de campaña, había una deuda política con un sector que claramente apoyó en las internas a Mario Abdo Benítez y hoy simplemente están pagando ese favor. Pero ese favor le sale muy caro al Paraguay porque estamos hablando de 12.000 empleos formales, estamos hablando de 300 millones de dólares en exportación, pero no es solamente eso lo que nos preocupa la posibilidad de poder generar más empleo porque por supuesto que hay que cuidar los que hoy tenemos, pero también tenemos que preocupar cómo generamos más empleo de acá para adelante. Además, sí, por eso. ¿Cómo generas más empleos y qué garantías le das a los generadores de empleo? Totalmente. O sea, la gente que vaya a invertir sabiendo que en un momento dado no le vas a proteger. No sé, siguiendo la agenda de una abogada que después se transforma en ministra, qué sé yo. Es muy cachiña y muy desprolijo. Bueno, ¿te parece que va a haber una salida a este tema? Y mira, yo hoy no estoy mirando todavía o no estoy viendo cómo tejer esa alianza con el Brasil. O sea, a mí me hubiese encantado de que la ministra de Industria hubiese amanecido esta mañana en Brasilia reuniéndose con el ministro de Industria del Brasil o el ministro de Hacienda reuniéndose con el ministro de Economía, porque hay que entender también que en Brasil hubo una recomposición de las instituciones, se juntaron mucho y se creó este superministerio de Economía que está liderado por Pablo Guedes. Y todo lo que es comercio, industria, producción está bajo ese Ministerio de Economía. Entonces, creo que Benigno López ya ha hecho un acercamiento hace pocas semanas atrás, justamente con el tema de los reales. Fue hasta Brasilia, se reunió con él. Yo creo que este tema merita también una reunión de que puedan estar ahí cara a cara y poder hablar de esto. Y principalmente entender de que no hay ninguna razón para que hayamos llegado a esta posición. Ahora bien, dicho eso, una vez más el gobierno se está poniendo en una situación complicada porque tomó partido por un segmento antes de sentarse a la negociación. Claro. Entonces ya entra, es lo que dice Gustavo, ya entra perdiendo la discusión. Entonces necesariamente acá el gobierno va a tener que tomar una medida y en cualquiera de los casos va a tener gente en contra. ¿Por qué? Por mentiras, por no haber cumplido una posición. No, pero además, viejo, ¿qué mensaje vos le estás instalando a la gente que quiere invertir? Es jodidísimo el mensaje. En esa línea, la Asociación de Maquiladoras ayer a Autopartes hacía un comunicado sumamente duro, Augusto, Santiago y compañeros. Hablaba inclusive de cese inmediato de actividades, pérdida, una probabilidad muy alta de pérdida de empleos, entre 10.000 y 12.000 empleos. Y hoy se anuncia una vez más, y va ligando un poco lo que dice Santi, en vez de estar viajando ya a Brasilia, otra reunión en Cancillería a las 6 de la tarde sobre este mismo tema. Sí, yo tengo que ser muy honesto y decir de que yo sabía de las conversaciones que venían habiendo, principalmente el gremio de autopartistas y el gremio de maquiladores, y una persona que ha trabajado mucho, que asesora a ese gremio, es el exdiputado Sebastián Hacha, sí, quien venía alertando ya hace meses de este tema. O sea, no es que nos sorprendimos ayer. O sea, Sebastián viene hablando de esto totalmente hace meses. El mismo ejemplo, yo le reconocí a Sebastián, le dije, te soy honesto, cuando me hablaste de esto, yo no vi la gravedad, sí, te juro. Y nos pasa a nosotros de los medios que como no tenemos últimamente mucha especificación en los sectores y gente que esté dedicada solamente, sí,
se nos pasan unos temas. Sí. Este es uno de esos, porque es cierto, hace rato estaba Sebastián mostrando ahí la bandera que Por se eso podía. que yo creo que el análisis objetivo acá no es simplemente tirar piedras contra el gobierno, es de manera objetiva. O sea, realmente llegamos a esta situación, no fue por obra y gracia de Dios, fue el resultado de la falta de una gestión. Sabíamos de este problema. Claro. El gobierno anterior venía negociando el acuerdo automotriz, que era la solución. Y es importante lo que también dice Gustavo. El acuerdo automotriz no es en contra de los importadores de Iquique, para nada. Esa gente va a seguir trabajando. El cigüeñero va a seguir trabajando, el mecánico va a seguir trabajando, el que vende repuestos va a seguir trabajando. Es más, va a haber mucho más trabajo y un trabajo mucho más formal de mejor calidad. Entonces, hubo una decisión por parte del gobierno de suspender esas conversaciones con el Brasil. Le pidieron al gobierno Horacio Cartes, en transición, retiren esa discusión, saquen el documento. Y a partir del 15 de agosto no hubo absolutamente nada. Entonces, yo creo que lo que hace hoy Brasil es una decisión muy racional. Dice, yo tomo esta medida. Paraguay, vení, sentate a la mesa y hablemos de Además, este tema. sí. No podemos no hablar. Además, sí. No puede decir que no puede ser que yo tenga un acuerdo comercial automotriz con la Argentina que nos permite generar un flujo comercial importantísimo y con Paraguay no tenemos y sin embargo los autopartes de Paraguay están entrando en Además, Brasil. si como gobierno no sabe gestionar diferentes, no digo siquiera modelos de negocios, perfiles de negocios, o sea, que puedan convivir, digamos, estos perfiles de negocio, viejo, no sé qué políticas económicas tenés. Sí. No podés excluirlo uno porque querés potenciar siquiera lo otro. Yo no quiero pensar mal, ¿verdad? Pero a mí me da la impresión, porque ya se convirtió en un patrón, de que todos los temas que habían sido impulsados por el gobierno anterior hay que pararlos. Claro. El Plan Nacional de Desarrollo desapareció de la discusión, Paraguay 2030. La agenda Maquila, que era una agenda importante del gobierno anterior porque generó cerca de 17.000 empleos, porque estamos hablando de 12.000 solamente del segmento autopartes. Claro. Pero en realidad ahí hay industrias textiles, hay industrias de plástico que generan muchísimos empleos. Entonces yo creo que lastimosamente esa visión de que ataquemos todo lo que se hizo anteriormente le está perjudicando a la gente. Santiago, el barrio San fue Francisco. Santiago, el barrio San Mirá ese Francisco, ejemplo, lo más. mirá ese ¿qué más ejemplo de ejemplo que social. eso? Pero San Francisco, Santiago estuvo ¿verdad? el domingo invitado en un programa de televisión, muy caro a nuestros afectos, y estaba con Euclides Acevedo, que en un momento dice Santiago, el movimiento Colorado en ITT no es un movimiento político, es un invento nuestro porque siempre fue únicamente un proyecto electoral. Era ganarle y sacar la carta, pero después no sabían qué hacer. Así mismo. A un año es casi una culpa de eso, ¿verdad? Sí. De mucha gente que de alguna manera promovió ese tipo de política. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser también muy críticos en decir, nos sorprende lo que hoy estamos viendo, nos sorprende el informe del lunes. No me sorprende. Me hubiese sorprendido otras cosas diferentes, me hubiese sorprendido acciones concretas, cohesionadas, un plan de gobierno y todos los ministros trabajando de manera coordinada. Pero la realidad es que cuando nosotros vemos la composición del gobierno es simplemente la continuación de lo que fue la campaña interna, pero lastimosamente todavía no se ha trasladado en una agenda de gobierno. Vamos a hablar vamos a hacer un análisis del informe de gestión y vamos a hablar de otros temas más en estos miércoles de economía con Santi Peña en un momento, en un segundo después de una pausa.